Aleluya. Amén, mis hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción de la palabra y le voy a pedir que me ayude a leerlo, por favor. Mateo 14, 22 al 33. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Puede ocupar su lugar, hermano. Ya hicimos oración en hace unos momentos. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Pueden salir los niños, hermanos, por favor. Por favor, salen. Ya está Esli, ¿verdad? Ya está Esli allá. Por favor. Y hermanos, gracias a nuestro Dios. El tema del día de hoy, hermano, de la prédica del día de hoy, es la iglesia pasando por la prueba. Tema muy común, pero la realidad de las cosas, hermano, es que las pruebas no se acaban. Las pruebas continúan. Y no quiero desanimarlo, pero muchas de las veces se intensifican. ¿Por qué, hermano? Porque vamos madurando, vamos haciéndonos más fuertes en cuanto a la fe. Y hermano, cuando usted está más fuerte, no sé si sepa algo de box. Bueno, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero sé que hay peso mosca, peso pluma y peso welter, ¿verdad? El welter no lo van a poner con un peso mosca ni un peso pluma, no, porque el welter es fuerte, así como yo, así más o menos. Un poco menos. El asunto, hermano, es que hay una pelea y un peso, clasificación, precisamente para cada persona, para cada peso. Así, hermanos, algo similar en las luchas espirituales. No sé si le ha pasado o ha escuchado o visto a personas que decimos a veces: se están ahogando en un vaso de agua. Porque para mí ver la prueba por la cual pasa tal o cual persona no es grave, pero es que yo ya estoy en un peso welter. Yo ya viví, pasé por esas pruebas que son pequeñas, pero en su momento se me hicieron tan pesadas y tan difíciles. Y hoy que mi fe es más madura, estoy más fuerte en la fe, hermano, puedo sobrellevar eso rápido. Por eso dice la palabra que los fuertes debemos, hermano, de sobrellevar las cargas de los débiles, porque los débiles, hermano, llevan cargas, hermano, que para ellos son muy pesadas. Pero nosotros, hermanos, debemos de entender que ya pasamos por ello. No obstante, pequeñas las pruebas o grandes pruebas, todos vamos a pasar por ahí, hermanos. De hecho, hermano, y ante este hecho de las pruebas, nuestro Señor Jesucristo nos advierte
Y nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos, dice el versículo número 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermano, las pruebas son necesarias, son fundamentales, y dice el Señor, no te sorprendas. Van a llegar, hermano, es común la prueba en el cristiano. Es más, dice el Señor, gózate porque estás participando de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Así como padeció Él, así sus hijos van a padecer. Filipenses 3:10 y Primera de Pedro 5:9 poníamos también como ejemplo, hermanos, en la escuela dominical, cuando fueron azotados y golpeados, hermano, Pedro y Juan, y salieron gozosos, hermano, de haber padecido y sufrido por causa de Cristo. Fueron golpeados, hermano, literalmente, y encarcelados, y después los liberaron y se fueron gozosos. Hermano, un Pablo, un Silas, encarcelados, golpeados, con grilletes en sus manos, hermano, el Señor los liberó. Dios, hermano, permite que pasemos por diferentes pruebas, hermanos. ¿Para qué? Hermano, para que el carácter y la forma de Cristo, hermano, se vaya manifestando en nosotros. Nos vayamos pareciendo al Señor. Y de antemano, como decíamos también en escuela dominical, hermano, no se comparan nuestras pruebas o nuestros padecimientos al padecimiento de Jesús, al padecimiento del Padre al enviar a su Hijo y morir por el mundo que muchas de las veces, o una gran mayoría, le pagamos mal y no valoramos, hermanos, los propósitos del Señor. Hay gente que recibe milagros del Señor y, hermano, no los valora. A lo mejor usted vivió así, pero la vida diaria es un regalo de Dios y mucha gente no lo valora. Hermano, gente recibe milagros y los salva de muerte, hermano, y parece que nada pasó, no lo valora, hermano. Pero ahí está el propósito del Señor, obrando, hablando, tratando de moldear, porque el día que el Señor venga por nosotros, nosotros tenemos que parecernos a Él. Sí, hermano. Las marcas del Señor, dice el apóstol Pablo. La mente de Cristo, sus padecimientos. Y esto lo marca o lo desarrolla la adversidad, la prueba, hermanos. Volviendo a Mateo 14:22, hermanos, me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo, y cito textualmente, hermano, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Esto era, hermanos, atravesar en medio del mar de Galilea o atravesar el mar de Galilea sin Jesús. Jesús no iba a estar en la barca, hermanos, y los discípulos solamente tenían que atravesarlo. Eso era todo. El mar de Galilea era como un lago, hermano, no era tan grande. Bueno, sí, pero no como el mar, ¿verdad? Pero, hermano, ellos tenían que atravesarlo y llegar de esta ribera a la otra ribera, pero usted y yo sabemos la historia. Sabemos que empezó la adversidad, la tempestad, la dificultad, el fuerte viento, hermanos. Y para los discípulos hubiera sido fácil si Jesús hubiera estado ahí, pero el Señor los envió solos. ¿A poco cree que el Señor no sabía, hermanos, que ellos iban a pasar eso? Él es omnisciente. Todo lo sabe el Señor. Así que sí, el Señor sabía, hermanos, seguramente que ellos iban a pasar la dificultad, que ellos iban a pasar la adversidad, hermano. En ese trayecto los discípulos se enfrentaron a una de las pruebas más difíciles de sus vidas, porque su vida estaba en peligro, hermano, y donde ellos sí o sí tendrían que desarrollar fe,
hermano, la fe que habían obtenido a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y a su vez, hermano, para poder obtener la corona de la vida, hermanos, pues dice Santiago capítulo 1, verso 12, que el Señor, hermano, dará la corona de la vida a los que le aman, pero una vez pasando la prueba. ¿Se fija lo importante de la prueba? Y se fija lo importante de salir triunfante de la prueba, porque si no salgo triunfante de la prueba, no hay corona. Decíamos en la escuela dominical, el propósito de la prueba es aprobar. Si no apruebo la prueba, pues reprobaré. Así de simple. Y usted sabe, hermano amado, que para entrar en la eternidad con mi Señor, yo necesito, hermanos, yo necesito aprobar la prueba, la dificultad, la adversidad. Así que, amado hermano, entendemos que las pruebas son vitales, son fundamentales para nuestras vidas. Podemos decir que son necesarias, hermanos, pues obtendremos fe y con la fe la corona de la vida. Podemos decir que si no hay pruebas y si no, hermano, paso o apruebo la prueba, no podré recibir de Dios lo que Él ya me ha prometido, hermano. De tal manera que debemos examinarnos, autoevaluarnos, hermano, y preguntarnos si a lo largo de nuestro caminar cristiano he pasado todas las pruebas. Todas las pruebas las he aprobado o he renegado en muchas, o algunas no han formado el carácter de Cristo, la fe, hermano, a la estatura de aquel varón perfecto, porque vuelvo a decir, ese es el propósito de la prueba. Cuando usted ve a un creyente, hermano, renegar, volver atrás, y cuando pasa la prueba, reiniciar, hermano, decimos, fue en vano la prueba. Fue en vano la adversidad. Pero cuando usted ve a un cristiano soportar la prueba, aferrarse al Señor, amar más al Señor, hermano, entonces eso es lo que estaba buscando el Señor, porque nos fortalecemos más. La prueba, hermanos, es como ejercitar nuestro cuerpo, en este caso nuestro espíritu, hermanos. Y cuando pasamos la prueba, estamos más fuertes, hermano. Y las pruebas que vengan del mismo nivel o menores, pues, hermanos, serán nada. Por eso decimos que las pruebas van a ir incrementándose. Pero, hermano, he desarrollado fe. He pasado con 10 las pruebas, aunque sea con 6, ¿verdad? Pero vamos a pasarlas. Vamos a pasar las pruebas. Así que la próxima vez, hermano, que estemos pasando por una prueba, recuerde que, número 1, Dios permitió que pasáramos por ella. Quizás Él me envió como a los discípulos. Número 2, quizá al igual que a los discípulos, Dios te hizo pasar por esa prueba. 3, quiere que desarrollemos nuestra fe. Y 4, quiere que obtengamos la victoria de tu prueba, de mi prueba, de nuestra adversidad, para que al final obtengamos la corona de la vida, hermanos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Ese es el propósito de las adversidades y de las pruebas. Sí, quiere darme la victoria aquí y recompensarme aquí. Pero la finalidad del Señor va más allá. Yo estoy seguro que usted, cuando está pasando la prueba, hermano, no quiere pasar la prueba para estar en el cielo. Usted está pensando pasar la prueba aquí para que venga la paz aquí. Pero el Señor quiere, hermano, librarle de la prueba y darle la victoria para llevarnos con Él a la eternidad. Es decir, hermano, el plan y propósito del Señor es mayor siempre que mis planes, mis pensamientos. Por eso dice la Escritura que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Sus planes no son los mismos que mis planes, hermano. Los planes del Señor, propósitos del Señor, siempre serán mayores, hermano. Así que el Señor tiene un plan para usted y para mí, aunque yo no lo entienda o no lo quiera. Él tiene un plan para mi vida y me da tiempo y oportunidad. Si lo acepto y voy tras Él,
seré bendecido aquí y en la eternidad. Pero si no lo acepto, hermanos, seré destruido aquí y en la eternidad del lago de fuego. Es mi decisión. Es mejor pasar la prueba con Cristo, con fe. Porque si no, como quiera seré probado. Si no, como quiera habrá adversidad. Si no, como quiera, hermano, pasaré situaciones difíciles, pero si las paso con Cristo, con la fe en el Señor, clamando a Él, y cuando, hermano, sienta que no pueda más, si clamo, hermano, el Señor extenderá su mano y me asirá su diestra. Hermoso es el Señor, hermano. Cuando los discípulos atravesaron, hermano, el mar solos, sin Jesucristo, se enfrentarían a sus temores, hermano, angustias, y se revelaría qué tan profunda era su fe. ¿Cómo va a saber usted si yo realmente tengo fe? Si no es que por medio de la prueba. ¿Qué tan fuerte soy en fe? ¿Qué tan profunda es mi fe, mi entrega, hermano, mi convicción con el Señor? Por eso la prueba, por eso la adversidad. Y hoy yo pregunto, ¿qué tan profunda es su fe, mi hermano? De esto nos damos cuenta hasta que la prueba está encima. Hermano, los discípulos atravesaron el mar de Galilea, atravesaron tempestades, cansancio y el miedo, hermanos. Porque se creía, hermano, que las aguas del mar de Galilea era un lugar donde estaban los espíritus inmundos. Y esto último, hermano, el miedo es lo que ha llegado a paralizar, hermano, más que muchas otras cosas al pueblo de Dios. Cuando la gente tiene miedo, hermano, cuando la iglesia pasa por dificultad y el miedo se asoma y la iglesia abraza el miedo, entonces muchas de las veces se detiene. Decíamos que el enemigo busca paralizarnos, hermano, y el miedo paraliza. El miedo me impide pensar, hablar correctamente, hermanos. Pues cuando la iglesia pasa por la prueba, hermano, muchas de las veces tiene miedo a enfrentarse a los gigantes. Muchas de las veces la iglesia tiene miedo a enfrentarse al yo, a sus propios demonios, hermano. Tiene miedo a los espíritus inmundos. Tiene miedo de volver atrás y perder todo lo que ha ganado en Cristo, hermanos, por el miedo. El enemigo muchas de las veces nos detiene, nos paraliza, no nos deja avanzar ni pensar bien. El miedo provoca estragos físicos y mentales. Genera estrés crónico que altera el organismo, hermanos. Físicamente causa taquicardia, hermanos, aumento de presión cardíaca, hipertensión, tensión muscular, sudoración y problemas digestivos. Hasta problemas digestivos. El miedo puede provocar ansiedad, hermanos, parálisis, pensamientos catastróficos, depresión y aislamiento social, afectando así la toma de las decisiones. Eso provoca el miedo. Y los discípulos, hermanos, al tener ese pensamiento de que en el mar de Galilea, hermano, era casa de espíritus inmundos porque buscaban descanso y reposo, hermano, pues al ver la fuerte tempestad, la tormenta, no pudieron avanzar más. Oiga, era noche cuando ellos se fueron. Y cuando empieza el relato de que ellos ya no podían y que la barca se hundía, hermano, ya era la cuarta vigilia. Es decir, ya eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Sí estaba retirado, pero no era para tanto. Aparte iban muchos discípulos. Podían con eso, hermanos, y con su fe, pero el miedo los paralizó.
El miedo no los dejaba avanzar más, hermano. El miedo, hermanos, hizo que ellos se quedaran ahí. Fíjese, dice el verso 24 de ahí de Mateo 14, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, hermanos, pero no podían avanzar de la mitad. Llevaban la mitad solamente, hermano. Si ellos hubieran clamado en el nombre de Jesús, porque el Señor ya les había dado autoridad, amén, hermanos, los demonios salían fuera, hermano. Y estoy seguro, como no sé si a usted le ha pasado, pero si ha pedido al Padre en el nombre de Jesús que cambie el clima, que se detenga el viento, que el granizo, que el agua, para hacer alguna cosa, y el Señor se lo ha concedido, hermano, porque el Señor concede. Estoy seguro que si ellos lo hubieran hecho, hermano, hubiera habido bonanza. Por eso es que el Señor los regañó y les dice: hombres de poca fe. Si ellos tenían la fe, ellos ya estuvieran del otro lado, hermano, durmiendo quizás. Pero habían pasado horas y ellos seguían en medio del mar, hermano, luchando contra la adversidad y tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque cuando ven a Jesús, que Él venía caminando sobre el agua, ellos se asustaron más, hermano. ¿Y qué dicen? Un fantasma, ¿verdad? Imagínense, hermano. Un fantasma, un demonio, un espíritu inmundo. Cruz, cruz, no sé. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Todavía no decían cruz, cruz. Pero imagínense el temor. Y, hermano, observamos que los discípulos que representan al pueblo de Dios, que representan a los redimidos, a la iglesia, también tuvieron miedo. Hermano, también nosotros hemos tenido miedo. A veces pasa algo y a poco no echamos a volar nuestra imaginación. Híjole, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? ¿Y si me pasa? ¿Y si me dicen? Y empieza, ¿no? Y hacemos una película de terror y suspenso. El miedo. Hermano, todos vamos a pasar pruebas, pero si tenemos miedo, no vamos a avanzar y nos podemos hundir. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Verdad? Se hundió, hermano. Y ahora sí que le llegó el agua hasta el cuello. Y fue cuando él clamó, hermano. Y el Señor, poderoso, ¿verdad? Lo sacó en victoria. Como a usted y a mí, hermano. Nos ha sacado el Señor en victoria muchas de las veces. Por ello es que cuando, hermano, el miedo en medio de la prueba se asome, tenemos que combatirlo en el nombre de Jesús. Y debemos de pedirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentame la confianza. Ayúdame a tener discernimiento, porque a veces, hermano, no va a pasar nada. Es solamente el demonio que trata de infundir temor, hermano, y trata de lastimar nuestra fe, dañar nuestra fe y paralizarnos. Pero qué feo es eso, hermano. Debemos de confiar en el Señor y de avanzar en el nombre de Jesucristo. Ciertamente hay muchas cosas, hermano, que el enemigo utiliza, se presenta y trata, hermano, de atacarnos para que no avancemos y no confiemos más en el Señor. Pero tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. En el amor del Señor no hay temor. El perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Y usted y yo somos amados por Cristo Jesús. Así que nunca tenga miedo, hermano. Si tiene miedo, es porque Jesús no está en su barca. Pero aún y si el Señor lo manda solo, hermano, hoy tenemos el Espíritu Santo. El Señor se fue, pero dice: no más los voy a dejar solos. Ya no.
voy a enviar el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el Consolador. Si Él está en usted, no debe de tener miedo, no debe de tener temor, hermano, porque mayor es el que está en nosotros, hermano, que el que está en el mundo. Aunque venga como hombre armado, hermano, contra la iglesia, si usted y yo tenemos al Señor en nuestra vida, Él peleará por nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, espíritus inmundos han querido a través de figuras o personas o personajes, hermano, querer destruir nuestra vida, nuestra familia, hermano, nuestra iglesia, introducirse y tratar de atacar y dañar y destruir? Pero el Señor se ha puesto, hermano, porque de Él es la iglesia, de Él es la familia, de Él es el matrimonio, hermano. Pero debemos de confiar en el Señor. Él es fiel. Él es fiel, hermano. Él es todopoderoso. Solo confiemos y no nos desanimemos, hermano. Dice Mateo 14:23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino con ellos andando sobre el mar, hermano, andando sobre el mar. Así que, amado hermano, como ya lo vimos, hermano, ellos seguían batallando en la madrugada, habían pasado horas, hermano, y el miedo era palpable, hermanos. El miedo, hermano, ellos lo podían tocar y eso los estaba paralizando, hermanos. Y es que esta es la realidad, hermano. La iglesia sigue siendo atacada. La iglesia sigue siendo lastimada, sigue afrontando retos, hermano, pues al igual que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia está bajo la influencia satánica, hermanos. Bajo influencia filosófica, helénica, griega, filosofía, politeísmo, hedonismo, hermanos, como antes. Así también hoy, hermano, tal cultura o influencias similares, hermano, doctrinas de demonios, como dice la palabra del Señor. Están adoctrinando y atacando a las siguientes generaciones. Es más, hermano, el enemigo ya tiene un trato y un adoctrinamiento para las nuevas generaciones. Se dice que estamos en la generación, la siguiente generación es la generación beta, del 2025 al 2039. Y ya hay planes para esta generación. Dicen que el plan para esta generación, hermanos, es atraparlos en la IA, en la tecnología, en lo superficial, en todo lo vano, en el TikTok. ¿En serio, hermano? Hoy en día todos se creen lo que dice la IA. Oye, sí es cierto, hay que mandaron un misil. Espérate, a lo mejor es la IA. Y que Iron Man está defendiendo a Irán. Sí es cierto, es la IA. Todos se creen, hermano. El asunto es que está adoctrinando, hermano, ya nuestras generaciones. Ya hay planes, si Cristo no viene antes, ya hay planes de adoctrinamiento para mis nietos. El enemigo va más allá, está pensando más allá y él está hurtando, robando y matando, hermano, con la finalidad de destruir a la iglesia. Por eso, hermano, debemos de aferrarnos más al Señor y defender en el nombre de Jesucristo a nuestra iglesia y dentro de ella nuestro matrimonio y nuestra familia. Hermano, el enemigo va a ser atacado y va a atacar a la iglesia. Dentro de ello, al cabeza de familia. Atacó a Pedro. Pedro quiso más del Señor y es correcto. Todo líder, todo cabeza de familia, hermano, o en este caso, Pedro era un líder. Él quería más, ¿sí? Él quería avanzar más, él quería probar su fe, él quería experimentar más. Y por eso le dice, si eres tú, Señor,
manda que yo vaya. Y empezó a caminar Pedro, hermano, sobre las aguas. Sí, pero ¿qué pasó después? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ¿sí? Al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo, hermanos. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermano, el temor, el ataque del enemigo que utiliza a veces el entorno, hermano, va a querer hacer que el cabeza de familia, el líder de la familia, en la iglesia, hermano, pastor, líderes de la iglesia, hermanos, tengan miedo. Pero no debemos hundirnos, hermano. No debemos de atemorizarnos. Dice el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dijo David. Hermano, no hay temor para los hijos del Señor, para el pueblo del Señor. Debemos de confiar en el Señor porque Él es todopoderoso. Yo soy débil, sí, pero aquel que vive en mí es todopoderoso, hermano. Él no tiene ninguna debilidad, amado hermano. Así que, hermano, el enemigo querrá venir a atacarme, dañarme, lastimarme, hermano. Pero, hermano, nosotros debemos de confiar en el Señor. Y sí, se levantan muchos ataques, muchas luchas. La finalidad es que no avancemos, que no sirvamos, que nos desviemos, hermano, que desviemos nuestra atención de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Por ello, hermano, Pedro le dice en el verso 28: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Pero vio el fuerte viento y, hermano, el fuerte viento es todo tipo de ataques, por más inimaginables que vienen contra nuestra vida. Pues yo no sé si usted se ha imaginado las pruebas que le han llegado. O sea, ya sabía que le iban a llegar esas pruebas. Muchas de esas no nos imaginamos. ¿Cómo es que hoy estoy pasando eso? No lo planeé. Es que nadie planea las luchas y las pruebas. Pero debemos de entender que estas quedarán y llegarán a nuestras vidas. Mirar los problemas, mirar las tormentas, mirar las adversidades. Muchas de las veces lo hemos hecho. Somos humanos, hermanos. Sin embargo, nuestro Dios nos enseña a tener fe en medio de la tormenta. Y cuando su fe no sea suficiente, entonces mi clamor tiene que ser mayor. Si mi fe, hermano, no es suficiente y me rodea el enemigo y las adversidades y el temor me inunda, ¿sabe qué? Entonces clame más fuerte. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se empezó a hundir porque su fe no fue suficiente, el miedo lo invadió y entonces él dijo, hermano, dice la palabra, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y su clamor superó su fe. Su clamor superó, hermanos, la situación y la circunstancia. Y el todopoderoso Dios, cuando alguien clama de todo corazón, hermano, Él escucha. Y Él atraviesa el mar, hermano, y Él llega a donde están sus hijos, sus redimidos, y que están en problemas. Extiende su diestra y los saca en victoria. Hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Por ello, hermanos, siempre clamemos de corazón y Dios extenderá su mano, nos sacará del pozo del lodo cenagoso. Esto con el propósito de afirmarnos, aumentar nuestra fe, hermanos. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que quiere el Señor nuestro Dios, hermano, es que entendamos que la duda en el tiempo de la prueba nos va a hundir. Puedo decir que es normal.
Pero vamos a decir, hermanos, Señor, no sé por qué, decía nuestra hermana. Pues mejor vamos a decirle, ¿para qué? Y ya ese para qué, hermano, cambia mucho. Porque es, Señor, está bien, lo acepto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Verdad? Y entonces decimos, bueno, ¿para qué? No sabemos para qué, pero sabemos que, hermano, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, obran para bien. Hermano, habrá algo bueno para mi vida, hermano. Solamente tenemos que clamar más fuerte al Señor. Seremos salvados, afirmados y aumentados en la fe. Dice el 14:32 de Mateo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Observamos, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la barca, está en nuestra vida, todo saldrá bien. Siempre habrá calma. Y ese es el tiempo para adorar al Señor y aumentar nuestra fe. Si hoy usted tiene calma, no cometa el error de muchos. ¿Hay calma? Me voy de vacaciones. A Acapulco, a Cancún, ¿verdad? No. Si hoy tengo calma, adore al Señor. Glorifique al Señor, hermano. Cuando el Señor subió a la barca, todo se calmó y entonces todos no dijeron, bueno, ya Jesús, hazte en los pescaditos, a la leña, ¿verdad? No, Señor, te adoramos, Señor. Nos diste paz, nos diste calma, calmaste el viento, la tempestad, nos salvaste, salvaste a Pedro. Te adoramos. Adórele y no deje de adorarle, hermano, porque volverá otra prueba. Ojalá no igual, pero volverán más pruebas. Y nosotros tenemos ya que estarnos preparando, fortaleciéndonos. Y si hacemos esto, hermano, saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Por ello, hermano, aprovechemos el tiempo de paz. Aprovechemos el tiempo de paz. Crezcamos en la fe, nutrámonos del Señor, desarrollemos nuestros dones, hermano, para que vivamos siempre en victoria, de atravesemos las pruebas con resultados victoriosos, hermanos. Sin embargo, y mientras crecemos y nuestra fe madura, hermano, más de una vez hemos escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Cuando venga la prueba, recuerde las palabras del Señor. Ten ánimo, yo soy, no temas. Yo permití que pases por esta prueba, pero aquí estoy. No temas, yo te ayudo. No temas, yo extenderé mi mano, te tomaré y te sacaré. Recordemos las palabras del Señor, hermano. Así como salvó a Pedro, así, hermano, como nos ha salvado a nosotros, así el Señor salvará lo nuestro, hermanos, porque Él es todopoderoso, hermano. Por ello, nunca después de nuestra atención de Jesús, hermano, nos olvidemos de Él. Siempre clamemos, aumentemos nuestra fe, hermanos. Aprovechemos las actividades, hermano, oración, prédicas, estudios y cualquier prueba, hermano, la superaremos con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, el mismo Señor y sus palabras aún resonarán en nuestras vidas. Y vuelvo a decir, ten ánimo, yo soy, no temáis. Al momento Jesús extenderá su mano, hermano. Y así como asió a Pedro, tomó a Pedro, nos tomará a nosotros. Si hasta ahorita, hermano, hemos salido victoriosos de las pruebas, gloria a Dios. Pero volverán nuevas pruebas. Solo preparémonos, alistémonos, aumentemos nuestro clamor y nuestra fe. Y al final de todo en esta vida recibiremos
la corona eterna que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amén, hermano. Peleemos la buena batalla en Cristo Jesús, hermano. Aceptemos la prueba creyendo que hay propósito en ella y aumentemos nuestra fe. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios.